Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver esta base de datos. Le digo que convierta estos datos en una tabla, lo veis que ni siquiera tiene columnas con los encabezados, que lo convierta en una tabla con columnas con nombres bien definidos. Solo le he dado esta instrucción, hay más instrucciones aquí en orden y además he señalado el rango donde estaban los datos. Vamos a ver lo que hace Copilot. La instrucción, ahí está pensando, va a convertir el rango de datos de A1 a G15 en una tabla estructurada y encabezado. ¿Veis cómo va? Ha creado la tabla ventas, ha aplicado formato fecha, número y moneda, lo ha verificado todo y pues en este caso no me ha hecho, solo ha seguido la primera instrucción que le he dado. La primera, pero mirad, en otro ejemplo que tengo antes, además de, es este el de los datos con columna y nombres bien definidos, base de datos, sí, es este. Además, me ha hecho un resumen de ventas, me ha dicho las unidades que hay, los registros, la categoría, ha hecho todas las instrucciones a la vez, pero bueno, no tendría por qué ser lo normal. Incluso un resumen de ventas por ciudad, por producto, tendencia y posibles errores, pues me detecta que hay una concentración de ventas de informática, que hay una concentración de geográfica de ventas en Cartagena, que solo hay un registro de febrero y por lo tanto no se puede analizar, no se deben de analizar los datos en base a este registro. Ha encontrado un duplicado en la base de datos y ha encontrado formatos inconsistentes, además de estructuras mezcladas. ¿Lo veis? Bueno, en este caso, en este ejemplo que acabamos de hacer en directo, pues bueno, solo ha hecho la primera instrucción, pero las demás pues las podemos hacer tranquilamente e ir añadiéndolas. Es el ejemplo pues para que veáis nuevamente la potencia de Copilot en Excel. Nos vemos en el próximo vídeo.